investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, coordinador de investigación y seguimiento de procesos democráticos del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hoy él nos dará una primicia sobre la plataforma sobre las derechas en México, y hay que recordar que esta plataforma se presentará el día de mañana, pero vamos a tener un adelanto precisamente. Y le damos la bienvenida con mucho gusto al investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. ¿Cómo está, maestro investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza? Muy buenas tardes, muy buenos días. Muy buenos días todavía. Muchas gracias, estimado Sósimo. Muy contento de estar aquí con ustedes y de poderles dar, efectivamente, como lo comentas, la primicia de esta plataforma de investigación de acción, esta plataforma digital interactiva, culturas políticas y de grupos de derecha en México, para servirte. Gracias. ¿En qué consiste esta plataforma? ¿Qué tipo de información brindará a la sociedad mexicana? Sí, mira, lo primero que me gustaría comentarte es que esta plataforma incluye los principales resultados, los principales hallazgos del proyecto de investigación, los grupos de derecha en México, análisis de su cultura política y acción colectiva, que a su vez forma parte de un macroproyecto titulado La democracia en el México actual, culturas políticas, movimientos sociales y redes digitales en disputa, que está realizado en nuestro programa y que contó con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Entonces, en esta plataforma digital interactiva, que es en realidad un instrumento de divulgación, de difusión, lo que pretendemos nosotros es que el conocimiento que nosotros generalmente damos a conocer a través de libros, artículos y otros productos de investigación, pueda ser dado a conocer a un público más amplio, tanto dentro de la comunidad universitaria como en el público en general. Y en esta plataforma que el visitante podrá entrar y navegar, podrá tener una experiencia de inmersión en distintos elementos, distintos contenidos que van, por ejemplo, de elementos históricos, líneas del tiempo, infografías, genealogías que nos van a permitir entender cómo estos grupos de derecha que hoy en día se rearticulan, pues tienen un horizonte histórico, ¿no? Parten de procesos históricos previos. Vamos a poder ver también 10 interesantes tesis sobre lo que nosotros denominamos elementos que constituyen la cultura política de las derechas. Se podrá observar también fuentes para el estudio, es decir, todos aquellos resúmenes de los libros que nosotros consultamos para nuestra investigación y que consideramos serán muy importantes como parte de un repositorio para que otros investigadores, público en general, estudiantes, conozcan, indaguen más sobre el conocimiento de estos grupos de derecha. También se incluyen entrevistas, videos. Hay otras secciones muy interesantes, como por ejemplo nuestras publicaciones, en donde las personas podrán descargar de manera gratuita los libros derivados de la investigación que acompañan a esta plataforma. Y también algo muy importante, una sección de contacto, en donde las personas que deseen compartir con nosotros algún documento, video, fotografía o algún otro elemento que consideren sea importante para complementar esta plataforma, lo pueden hacer, y de esta manera pues generar una herramienta muy didáctica, muy pedagógica, que nos ayuda a difundir el conocimiento de lo que constituyen los grupos de derecha en México, que es muy importante entenderlos, pues precisamente para comprender el momento tan complejo y complicado que vive nuestra sociedad del día de hoy, ¿no? Y efectivamente, como lo puede ver el público en pantalla, el lanzamiento oficial se va a dar el día de mañana y vamos a contar con importantes y destacados invitados e invitadas como Nancy Flores, colega de ustedes, Fabricio Mejía, el doctor Sergio Tamayo, la doctora Azucena Granados, y me va a estar acompañando el investigador, mi compañero Israel Jurado Zapata. Muy buenos días, investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Nos saluda con gusto José Reyes. Interesante. Hola, esta publicación, esta apertura, esta investigación sobre las derechas en México, precisamente a propósito del auge que ha tenido a nivel mundial este fenómeno de la reacción internacional, sobre todo en Europa, y de cómo se ha desarrollado también en América Latina. Preguntarle por qué, si nos pudiera usted adelantar, ¿cómo hacen la clasificación de las derechas? ¿Cuáles serían los principales grupos que se definen en este documento?
Sí, sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque efectivamente lo primero que quiero comentar es lo que tú mismo comentas, es decir, hay un gran auge de las derechas en el mundo, ¿no? Lo que vamos a ver con el triunfo de la ultraderecha en Italia recientemente, o lo podemos ver con el vertiginoso apoyo popular y político que está teniendo Vox en España, por ejemplo. En América Latina, bueno, pues conocemos nuestros casos, como el de Bolsonaro, ¿no? Personajes como Laje o Milei, que están ahí presentes en la disputa política y que de alguna manera se reposicionan particularmente frente a los gobiernos progresistas. Entonces, para ellos es importante entender a las derechas, ¿no? Es importante entender que la división derecha-izquierda es importante. Las derechas están constituidas por todos aquellos grupos que tratan de mantener el statu quo, ¿no? Que tratan de beneficiarse de ese sistema, de esas desigualdades que ellos mismos consideran que son incluso hasta naturales y que están ahí presentes como parte de un pensamiento también conservador que se opone a cualquier cambio o transformación. Y en ese sentido nosotros partimos de una clasificación analítica muy, muy interesante para poder efectivamente poder explicar al público, ¿no? Que por un lado está esa idea de una derecha general que comparte este pensamiento, pero también en términos políticos y en términos pragmáticos hay 4 tipos de derecha, ¿no? Nosotros las clasificamos en religiosa, que es una de las más importantes y más antiguas, aunque provienen incluso desde la colonia, y donde la Iglesia Católica en México juega un papel importante. Las derechas empresariales, por supuesto, todas aquellas élites que se han beneficiado históricamente de las políticas, ¿no? Que son las que imponen a veces gobiernos y que tienen gran influencia en las políticas públicas, es otro sector, otro grupo muy importante de las derechas. Están, por supuesto, las derechas partidistas, en donde ubicamos históricamente a partidos como el PAN, pero también el Partido Católico Mexicano en su momento, el Partido Demócrata Mexicano, o más recientemente incluso el Partido Encuentro Social, ¿no? Y después denominado Encuentro Solidario, que han tenido una presencia importante en la vida pública de nuestro país. Y el cuarto grupo que nosotros definimos es la derecha civil, ¿no? Y que es donde ubicamos 2 grandes actores, organizaciones de la sociedad civil, todas aquellas organizaciones que se crean precisamente para defender las agendas políticas de estos grupos, en donde están, por ejemplo, históricamente grupos como Provida, Frente Nacional por la Familia, pero en donde están también, por ejemplo, o incluso organizaciones más recientes, ¿no? Que nosotros hemos identificado ahí como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que lo ubicamos de alguna manera en este grupo. Y también están los movimientos sociales. Esto es muy importante, ¿no? Porque históricamente los movimientos sociales de derecha se les colocaba como contramovimientos o como movimientos conservadores, pero hemos visto que es muy importante clasificarlos dentro de la acción colectiva, porque recientemente tuvimos el caso, por ejemplo, del Frente Nacional Ante-AMLO, que generó grandes movilizaciones y que está disputando el espacio público en México, y por lo tanto es importante incluirlo en esta clasificación dentro de las derechas civiles. Esa sería a grandes rasgos la clasificación. Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma, por ejemplo, en la línea del tiempo, a través de un código de colores, se va a ir observando parte de los momentos históricos, grandes hitos en donde estos grupos han emergido y se han reposicionado, y se va a poder identificar el tipo de derechas a partir de un color. Lo mismo en la infografía que nosotros llamamos genealogía y permanencia de los grupos de derecha en México. Incluso se podrá ver a través de este código de colores las relaciones que históricamente han tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente en ocasiones comparten, ¿no? Un núcleo de ideas, en ocasiones convergen, ¿no? Alguna derecha empresarial con una derecha partidista, por ejemplo, con la alianza que hubo, por ejemplo, entre empresarios y el PAN en la década de los 80s, y así podemos ir encontrando momentos históricos en donde estas derechas convergen, o en otros momentos, ¿no? En donde incluso se separan y cada una pues lleva adelante sus propias agendas, ¿no? Y en el caso muy concreto en la actualidad es muy interesante ver, por ejemplo, cómo estas derechas partidistas, ¿no? En el caso concreto de la Alianza Va por México, pues fue impulsada inicialmente por los grandes empresarios, Gustavo de Hoyos y Claudio X González, para decirlo muy concretamente, aliando a partidos como PRI, PAN y PRD, y también movilizando toda una serie de organizaciones civiles, ¿no? Que apuntan a una causa. Entonces, todos estos elementos los vemos nosotros desde una perspectiva histórica, que fue muy importante para nuestra investigación, en una perspectiva procesual, pero sobre todo nos interesa también entender la coyuntura política.
Pues muy interesante, doctor en sociología, maestro en estudios sociales y licenciado en ciencia política, coordinador de investigación, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Preguntarle en esta en esta clasificación de los grupos de derecha en México, ¿dónde quedan estos grupos? Por ejemplo, el Yunque, por ejemplo, el Ejército Azul, este tipo de organizaciones, incluso de carácter violento, sociedades secretas que pues hemos visto que no están totalmente desarticuladas. De hecho, bueno, pues hay que recordar que el Yunque ha salido información reciente, que incluso en Contralínea hemos publicado, a propósito en colaboración con Wikileaks, sobre esta persistencia del Yunque, además trasladado a España, por ejemplo, en donde podemos inscribir a este tipo de organizaciones secretas, por un lado, y también por qué es importante que se alerte sobre este tipo de pensamientos, porque uno podría pensar, bueno, pues son posiciones ideológicas como hay en muchas partes del mundo, en un espectro que va de la izquierda a la derecha, pero ¿qué lo hace particularmente también importante de que la sociedad mexicana esté enterada de los postulados de la derecha? Muy bien, muy interesantes sus dos preguntas, estimado Sosimo. La primera es sumamente interesante. Nosotros la discutimos en el equipo de investigación y decidimos no incluir una quinta clasificación que serían estos grupos de derecha radical, ¿no? De ultra derecha, sino ubicarlos cada uno de ellos dentro de las clasificaciones anteriores, porque también el Yunque, por ejemplo, particularmente, puede ser considerado un grupo religioso, si bien está constituido por ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto podría ser parte de la sociedad civil. En realidad, su radicalismo y los elementos de los que abreva es precisamente de corte religioso, aunque su operación es precisamente en otros espacios, como por ejemplo las universidades, para oponerse al auge de lo que ellos en su momento denominaban el comunismo, ¿no? El peligro del comunismo. Y entonces ahí es donde ubicamos a estos grupos que nosotros también fuimos analizando históricamente, ¿no? Agrupaciones como la U, como los Tecos, como los Conejos, todos estos grupos que tienen esa esencia sobre todo de ser grupos no solamente radicales, sino que actúan en la clandestinidad, los vamos ubicando en su propio, en la clasificación general, ¿no? Pero es muy importante, por supuesto, dar a conocer que estos grupos siguen vigentes, ¿no? Porque de repente, como no son grupos precisamente tan públicos por la forma en la que operan, muchas personas pueden pensar que ya no existen. Sin embargo, como parte de su disputa política e ideológica, estos grupos mantienen cierta presencia, efectivamente, como lo han dado a conocer ustedes con sus investigaciones. Y esto nos permite ligarlo directamente a la segunda pregunta que haces, de por qué pues es importante que el público en general conozca este pensamiento, que en un principio podríamos decir efectivamente es parte de la pluralidad. Y es cierto, es parte de la pluralidad política de nuestro país, porque nosotros en el proyecto de investigación lo que estudiamos es precisamente la pluralidad de culturas políticas en México. Y así como hemos estudiado al magisterio democrático en su cultura política, a los movimientos feministas, y hoy en día estamos realizando una investigación sobre los movimientos estudiantiles, pues también consideramos prudente e importante, para tener un abanico más amplio, estudiar a los grupos de derecha en México. Al estudiarlos, al indagar, al profundizar, entonces nos damos cuenta efectivamente que no solamente tenemos que verlos como parte de esa pluralidad, sino que es importante estudiarlos porque dentro de su cultura política lo que nosotros necesitamos analizar, y esto está contenido en las 10 tesis, en la sección de las 10 tesis, tenemos que analizar cuáles son los valores, principios, saberes, incluso emociones que llevan a este tipo de organizaciones a actuar de determinada manera, para conocer a la vez sus prácticas políticas, sus trayectorias políticas, y con esto indagar sus visiones de mundo, de sociedad, porque es lo que les permite dar la disputa frente a sus oponentes, e incluso poder conocer sus proyectos políticos y lo que nosotros llamamos sus horizontes utópicos, porque en el fondo estos grupos tienen también perfectamente, en algunos casos, claro, cuál es el tipo de sociedad ideal a la que aspiran, que es con base precisamente en sus creencias, que es lo que los hace, por ejemplo, defender la vida, en el caso de los grupos pro vida, ¿no? Y oponerse al aborto, por ejemplo. Es lo que hace, por ejemplo, a los empresarios defender un libre comercio, ¿no? Defender subsidios por parte del Estado,
Es lo que hace, por ejemplo, que ciertos grupos como Frena piensen que el actual gobierno es una amenaza comunista y que, por ejemplo, las políticas sociales, más que ser eso, políticas sociales son políticas asistencialistas que producen personas que están esperando que el gobierno les dé y que además ven estas políticas como un gasto y no como una inversión. Es decir, todos esos elementos que se van a analizar y que ustedes podrán ver en la plataforma son importantes de conocer porque efectivamente forman parte de la disputa política. Son todos los elementos de los cuales estos grupos de derecha abrevan para precisamente disputar, a veces el poder político abiertamente, a veces disputar los puestos de representación social o popular, o a veces dar esta disputa en otros campos. Y para cerrar esta intervención, podemos mencionar también dentro de estas estrategias de la ultraderecha actual, los conciertos neonazis que se dieron recientemente en la Ciudad de México, ¿no? En donde finalmente es a través de la música, en donde estos grupos se reorganizan, grupos cuya actuación generalmente es a través del odio, la violencia, y que están precisamente presentes en la sociedad y que pueden constituir un riesgo, porque una de las formas de actuación precisamente de estas ultraderechas generalmente es la violencia. Entonces es importante que se conozca desde una perspectiva objetiva, científica, pero a la vez nuestra intención con esta plataforma es que estos conocimientos se divulgan porque es parte de la esencia de nuestro programa dirigido por el doctor John Ackerman y porque además es parte de las funciones sustantivas de nuestra universidad, ¿no? Es la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la más amplia extensión del conocimiento. Estamos hablando con el investigador Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, coordinador de investigación y seguimiento de los procesos democráticos del PUEDES. Miguel Ángel, yo quiero preguntarle, evidentemente que esta evolución de izquierda y derecha, precisamente desde la Revolución Francesa, entre los girondinos y los jacobinos, hasta la actualidad, y aterrizándolo en el caso de México y en otras latitudes, hemos observado cómo la una se trunca en la otra y viceversa. Recientemente en México, lo que se constituyó como el PRD era de izquierda y ahora ya está del otro lado. También hay que advertir cómo todos estos grupos y partidos, incluso que ahora gobiernan en Morena, surgieron a la sombra también de lo que se llamó el PESUM, cuando se integran todas las fuerzas políticas de izquierda. Sin embargo, existe, como usted lo sabe, una metodología científica que caracteriza con toda precisión no solo la ideología, sino precisamente las bases materiales que le dan origen a uno u otro grupo. Preguntarle, pues, desde este contexto, ¿cuál es, desde su punto de vista, la perspectiva que ve respecto de la participación de esta derecha, pues, recalcitrante, que incluso se va a convertir quienes ahora, incluso aquellos que acaso resulten perdedores, podrán pasarse del otro lado, como ha ocurrido en la evolución política de la historia reciente en México? ¿Cómo observa usted la participación de la derecha en el próximo proceso electoral? Sí, muchas gracias. Fíjate que es muy interesante tu pregunta y me da pie a primero hacer dos breves comentarios, ¿no? Anunciar que recientemente presentamos este libro que va a poder ser descargado de manera gratuita en nuestra plataforma y donde indagamos un poco estas cuestiones teóricas, por supuesto, analizar el auge de las derechas a nivel mundial. En el caso de México, además de analizar las derechas de México en general, se profundiza en casos regionales, como por ejemplo en Guanajuato o Nuevo León, que son dos estados en donde estas derechas, en el norte empresarial sobre todo y en el Bajío de corte religiosa, han tenido un gran auge. Y entonces en la perspectiva teórica es muy importante que nosotros retomamos, por ejemplo, análisis de Octavio Rodríguez Araujo, donde efectivamente nos dice lo que tú nos acabas de decir, cómo estos términos son no solamente históricos, sino relacionales. Y por lo tanto también son dinámicos, cambian en el tiempo y en el espacio. Y entonces lo que un grupo hoy en un momento dado era de izquierda, pues hoy puede ser de derecha o viceversa.
¿no? Es el caso del PRD, creo que es un caso muy paradigmático en nuestro país, donde el PRD fue parte de la bandera emblemática de la izquierda en México, y hoy en día pues todos sabemos en dónde está, y precisamente por sus acciones políticas, más allá de lo que él pueda decir de sí mismo, que sigue siendo de izquierda, porque lo pueden decir o lo han dicho, pues por sus acciones concretas nos hacen caracterizarlo y presentarlo más hacia la derecha. O casos concretos como una institución tan compleja como lo es la Iglesia Católica, que efectivamente puede tener sectores ultra conservadores, pero también puede albergar en su seno posiciones que nosotros podríamos bien catalogar progresistas, por lo menos, ¿no? O izquierda, algunos lo dirán, como la teología de la liberación. Entonces eso es algo bien interesante, poder ir conociendo cómo se mueven los grupos políticos. Y entonces esto nos da paso precisamente a entender tu segunda pregunta, es decir, en dónde están los grupos de derecha actualmente. Y estamos viendo cómo se están moviendo. Es decir, recientemente, por ejemplo, Gilberto Lozano, uno de los líderes del Frente Nacional Anti-AMLO, del FRENA, acaba de anunciar, ¿no?, que se retira del FRENA, ¿no? Fíjense además su estrategia así eufemística. Me retiro del FRENA, pido permiso a mis compañeros del FRENA para lanzarme como candidato independiente a la presidencia de la República, como si en realidad se fuera él a despegar de esas bases que él ha usado y que él ha utilizado para atacar a este gobierno, ¿no?, siguiendo por supuesto sus objetivos y sus causas, pero ahí vemos ya claramente cómo se posicionan estos grupos, ¿no?, abiertamente diciendo también queremos ocupar el ámbito de las instituciones, el ámbito electoral. Aunque aquí algo característico de estas derechas es que son muy fluctuantes, ¿no? Gilberto Lozano, recordemos por ejemplo que en 2019 fue a un cuartel militar a pedirle abiertamente al ejército que interviniera para derrocar a través de un golpe de estado a este gobierno. Después, fíjense, contradictoriamente, el FRENA, en la consulta de revocación de mandato, llamó a votar, ¿no?, para utilizar la revocación de mandato, es decir, un instrumento constitucional para revocarle el mandato al presidente, ¿no? Recordando que, por ejemplo, en ese momento, actores como la coalición Va por México, encabezada por Claudia X González, dijo abiertamente que no iban a participar porque les parecía una simulación, ¿no? Estas contradicciones muy interesantes. Y hoy en día vemos a Gilberto Lozano lanzarse a la candidatura. Entonces ahí hay un actor importante de la sociedad civil que quiere incursionar en el campo de la derecha política. Y bueno, lo demás va a ser muy interesante analizar cuál va a ser el papel, por ejemplo, de la Iglesia. Lo vimos en la elección de 2021 con la intervención de personajes del alto clero, ¿no?, tratando de incidir en el voto. Lo vemos con los grupos, las organizaciones civiles también tratando de incidir, tratando de hacer su juego político para las agendas políticas, para las plataformas políticas de los partidos políticos. En fin, tratando todos estos actores de incidir. Entonces va a ser muy interesante observar, ¿no?, la misma coalición, cómo se conforma, cómo decide la selección de su candidato, ¿no? Acabamos de ver recientemente también el lanzamiento de esta asociación civil, mexicanos, ¿no?, mexicanas, así se le denomina, en donde están grandes figuras de estos grupos que hoy en día son oposición al gobierno actual, pero que no logran ponerse de acuerdo, ¿no? Y que además, dicho sea de paso, pues también no cuentan, ¿no?, con candidatos con un gran perfil, que al menos en el papel o al menos en el momento que estamos haciendo este análisis, pues pareciera que cualquiera de esas figuras no tendría la fuerza suficiente para vencer a Morena. Sin embargo, una característica de las derechas, ¿no?, ahorita podemos pensar que Gilberto Lozano pues es alguien ahí que de la noche a la mañana tiene estas pretensiones, pero todos estos líderes que han llegado al poder, ¿no?, así pensábamos de Donald Trump, así pensábamos de Bolsonaro, así se ha pensado de muchos líderes de derecha que no tienen posibilidades, que no tienen proyecto político, que no tienen una argumentación teórica sólida de lo que ellos representan o de lo que quieren llegar a ser o de un proyecto de país. Y sin embargo, ya Teodoro Adorno nos había advertido en sus análisis sobre los riesgos del resurgimiento de las derechas, que precisamente no tenemos que minimizar este tipo de acciones, porque una característica de estas derechas es que pueden adquirir fuerza inusitadamente en poco tiempo. Entonces también por eso es importante analizarlas, por eso es importante este tipo de plataformas, para que la gente también pueda identificar de mejor manera ese escenario, ese espectro político
y pueda también estar informada para tomar una decisión. En el fondo, las investigaciones de nuestro programa tienen esa intención, ¿no? Abrir la información, generar debate, para que ese debate y ese diálogo informado pueda ayudarnos a contribuir al fortalecer nuestra democracia, en este caso, desde la contribución de la academia.